Hola amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a Frontal. El tema del acoso en sus diversas variantes es poco profundizado y muchas veces sensible en muchos temas de la sociedad dominicana. Hoy profundizamos en esta entrega de Frontal. Cientos de mujeres en la República Dominicana callan el acoso que reciben en las calles. Más del 90% de las grabaciones que tengo que hacer en exteriores en Frontal, siempre me siento asediada o acosada por hombres que pasan por detrás con comentarios negativos y desagradables. De alguna forma, estos comportamientos maltratan a la mujer y la hacen sentir vulnerable y hasta culpable por cómo se viste. Y no debería ser así. En las instituciones públicas y privadas. En ese momento no entendía que no estaban bien. La que tiene por perder soy yo. Esta es una cifra muy alarmante. En toda la sociedad dominicana hay violencia contra la mujer. No sé, yo. Este domingo en Frontal ponemos un stop al acoso y la agresión sexual. Cada vez son más los casos de acoso que salen a la luz, en la mayoría de los cuales las víctimas han sido el blanco de una serie de conductas y comportamientos vejatorios, llevados a cabo por otra persona conocida como agresor o acosador. Pero ese acoso puede tomar muchas formas y darse en una gran variedad de contextos, por lo que durante todo el programa hablaremos de los diferentes tipos de acoso de los que son víctimas las mujeres en el mundo y principalmente en la República Dominicana, así como las principales motivaciones de los acosadores y las consecuencias para las víctimas. El acoso es una forma de violencia sexual hacia las mujeres que socialmente es muy difícil de reconocer, ya que está naturalizado. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su última versión, el concepto acoso hace referencia, entre otras cosas, a la acción de perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona, así como también al acto de apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. De estas acepciones podemos considerar al acoso como una conducta de naturaleza ofensiva y perturbadora en la que la persona acosada experimenta sentimientos de angustia y malestar. Para que una conducta sea considerada como acoso, debe comportar un desequilibrio de poder entre las personas involucradas, es decir, entre acosador y acosado. Además, estos comportamientos deben de repetirse a lo largo del tiempo, llegando a desencadenar graves consecuencias en el acosado, tanto físicas como psicológicas. El acoso, mira, para entenderlo más fácilmente, es toda injerencia ilegal, arbitraria, abusiva que comete una persona contra otra y que esto tiene una merma en su vida, en lo cotidiano, en el trabajo o en los distintos ámbitos en los que se desarrolla. Por lo tanto, las dos características principales que debemos tener en cuenta a la hora de juzgar una conducta como acoso son: repetición. Las conductas llevadas a cabo por el acosador deben de haber sido llevadas a cabo más de una vez o pueden ser susceptibles de ocurrir más veces. Desequilibrio. La persona acosadora utiliza su poder físico, psicológico y social para ejercer un control o perpetrar una serie de conductas perjudiciales a la persona acosada. Hombres y mujeres percibimos distinto el acoso por el lugar en el que estamos colocados en la sociedad. Digamos que la sociedad está diseñada en términos masculinos. Esto suena, o sea, puede sonar un poco pues así tajante, pero lo podemos ver desde el lenguaje. Y entonces, como todo está diseñado desde esos términos, incluso desde el lenguaje, ahí es donde nos ponemos a las mujeres en una posición no como de sujetas. Existen diferentes tipos de acoso y pueden clasificarse de diversas maneras, como por ejemplo, según el ámbito, situación donde se produzca o según el tipo de ataque que se realice. A continuación presentaremos las 7 formas de acoso más conocidas y habituales. Acoso escolar o bullying.
Uno de los tipos de acoso más conocidos y que más se está dando en los últimos años es el acoso escolar. Este puede ser también conocido como hostigamiento escolar o maltrato escolar. El acoso escolar consiste en cualquier tipo de maltrato o agresión psicológica, verbal o física llevada a cabo dentro del ámbito escolar, aunque no necesariamente dentro de las aulas. Es decir, para que sea considerado como bullying, debe existir una relación que implique que ambos menores comparten el espacio escolar. Las consecuencias de este maltrato pueden ser tanto físicas como psicológicas, dentro de las cuales se incluyen temor de asistir a la escuela, ansiedad y nerviosismo, depresión, aislamiento y suicidio. Acoso laboral o mobbing. El acoso laboral o mobbing consiste en una forma de maltrato que se da dentro del espacio de trabajo. Este acoso, que puede ser llevado a cabo por una o más personas, se produce especialmente a nivel psicológico a través de conductas como mofas, amenazas, propagación de falsos rumores, desaires o apartando a la víctima del resto del grupo. Como consecuencia, el ámbito laboral se convierte en una potente fuente de estrés que puede llegar a convertirse en crónico e incluso a desencadenar un trastorno de estrés postraumático. Acoso psicológico. También conocido como acoso moral, este tipo de acoso consiste en conductas vejatorias y que atentan contra la dignidad e integridad moral de la persona con la finalidad de desequilibrarla psicológicamente. Inicialmente, el acoso genera una sensación de inestabilidad en la víctima, la cual acaba por perder la confianza tanto en ella misma como en los demás, generando una sensación de indefensión y ansiedad que pueden derivar en depresión y suicidio. Acoso sexual. Por acoso sexual se entienden todo aquel tipo de conductas intimidantes o coercitivas de naturaleza sexual. Este tipo de agresiones pueden ser físicas, verbales o no verbales e incluyen actos de violencia física, tocamientos o acercamientos no deseados por la víctima, comentarios o apelaciones al aspecto físico o vida privada de la víctima, así como supuestos cumplidos o piropos y gestos de naturaleza sexual y silbidos. Acoso físico o stalking. En quinto lugar se encuentra el acoso físico, que consiste en perseguir de manera constante e invasiva a la víctima con la finalidad de establecer un contacto contra la voluntad de ésta. El origen de este tipo de acoso suele radicar en algún tipo de obsesión que el acosador desarrolla hacia la otra persona, llevando a cabo conductas como espiar a la víctima, perseguirla, realizar llamadas telefónicas o intentos de contactar con ella, amenazarla, conductas violentas hacia la persona acosada. Ciberacoso o ciberstalking. También conocido como acoso virtual o cibernético, es el más contemporáneo de todos los tipos de acoso. En él, la persona o grupo acosador se sirve de medios de comunicación digitales o redes sociales para perpetrar una serie de ofensivas personales, propagación de información confidencial o falsos rumores. La motivación principal de un ciberacosador es la de causar malestar y angustia psicológica y emocional en la víctima. Acoso inmobiliario. Finalmente, uno de los tipos menos conocidos de acoso es el acoso inmobiliario. En este caso, son aquellas conductas llevadas a cabo por los propietarios de una vivienda o inmueble con la finalidad de que los inquilinos abandonen el domicilio o rescindan el contrato de alquiler en contra de su voluntad. La parte laboral puede ser desde sobrecargas de trabajo, comunicados en los que se esté en lo cotidiano, solicita o se pide alguna situación, una contraprestación de carácter sexual para la víctima. Entonces, bueno, pues estos serían más o menos los parámetros de los distintos tipos de acoso. Por lo que existe una constante necesidad. Uno de los acosos más comunes en nuestro país es el callejero. Son horribles las sensaciones por las que atraviesan las mujeres de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, al transitar por las calles de la República Dominicana. No es lo mismo un halago positivo que una mirada, una expresión vulgar y sobre todo sexual, porque nosotras somos mujeres, no somos objetos sexuales. No se trata de un simple piropo, como socialmente se piensa, esto no es normal. Se trata de comportamientos que afectan nuestra salud mental, que nos hacen sentir acosadas y sobre todo que atentan contra nuestra dignidad.
Salir a caminar, ir al trabajo o simplemente pasear por la vía pública se convierte en una osadía al tener que someterse a las barbaridades que les dicen los hombres. Son descaradamente acosadas y abochornadas por hombres que apelan a una forma de cortejar que nació hace siglos, pero que en la actualidad se ha arrabalizado. Es bueno señalar también que hay un aspecto sociocultural. Señor, el hombre fue educado tradicionalmente bajo la creencia de que es el dueño de los cuerpos de las mujeres. Ay, entonces, ¿cuántas novias tiene el niño? ¿Cuántas novias tiene? Hay lo que se llama el entitlement. Para jugar. Para el entitlement es traducido una actitud de merecimiento. Por Dios. Donde ellos entienden que esa persona tiene que ser sumisa ante el merecimiento que él tiene de colonizar su cuerpo. El piropo es un concepto que, según la definición de la Real Academia Española, se refiere a un dicho breve con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer. Hoy por hoy se ha tergiversado en nuestra sociedad cuando, creyendo que halagan a una dama que pasa por su frente, los hombres hacen comentarios obscenos y ofensivos respecto a los atributos físicos de la mujer. Yo quisiera saber con qué derecho que se sienten en decirnos esos piropos. Ay, pero mira, los empaques de Sosúa tienen esos piropitos. Aquí sí pegan. ¿Cuántas curvillas sin freno? Díselo al queso. Es increíble cómo en pleno 2022 todavía tenemos que estar lidiando con estas situaciones que ya hemos llegado a normalizar, pero no es normal ni está bien. Por eso Productos Sosúa hace esta campaña donde quiere escuchar tus experiencias y fomentar el respeto a la mujer dominicana. En los empaques resellables pueden encontrar un código QR y los piropitos que sí se merecen los productos que están aquí dentro, donde puedes escanear este código y unirte a la conversación, ya que queremos escuchar tus experiencias. Lo puedes hacer aquí en los comentarios o a través del código QR. Yo, mientras tanto, voy a disfrutar de un jamoncito y un quesito Sosúa que están riquísimos. El piropo en sí no es una violencia, o sea, no está mal que si yo paso delante de un muchacho y él me diga, bueno, qué linda estás hoy, o qué bien te ves, yo no tengo ningún problema. El problema está cuando tu lenguaje verbal me afecta a mí emocionalmente o psicológicamente, o puede hasta llegar físicamente. Yo creo que la violencia no se trata solamente de algo físico, sino también verbal. Yo creo que la sociedad lo ha normalizado porque al momento en que se hace, no pasa nada extraordinario, o sea, es un hecho que ocurre y que pasa desapercibido delante de las personas que puedan estar alrededor. Pero para la persona que lo recibe, le afecta y afecta su comportamiento al momento de salir a las calles, al momento de pasar quizás delante de un grupo de hombres y decir, bueno, yo voy a tomar el camino más largo con el fin de no escuchar absolutamente nada. Expertos coinciden en que la práctica que se ha normalizado en nuestra sociedad se trata de una perversión del lenguaje, pues existe una separación entre el significado estándar de la palabra piropo y lo que culturalmente significa, porque conceptualmente el piropo debe tener siempre un contenido halagador hacia la otra persona. Sin embargo, ese concepto de cortejo a través de palabras se ha convertido en un primer síntoma de violencia. Concuerdan en que es una manifestación de violencia debido a que es una forma de hostigar. Es importante destacar que en todos los procesos socioculturales hay escalas y que, aunque todo tiene excepciones, cuando se trata de comportamiento humano, por lo regular, las agresiones físicas van precedidas de agresiones verbales. Entonces, ¿es esta una expresión más de la sociedad machista en la que nos formamos? La respuesta es clara y palpable en las calles, familias y diferentes grupos de socialización primaria, en los que tanto hombres como mujeres tienen parte. Lo que te puedo decir personalmente, yo desde temprana edad siempre he tenido que caminar, que si hago diligencias, coger carro público, o sea, transportes públicos. Y siempre me he topado con este comportamiento. O sea, al principio era algo que yo decía, bueno, normal, o sea, ya ni modo que voy a hacer con esto. Y lo dejaba pasar, pero años y años en esa dinámica realmente empezó a llenarme de impotencia y yo quería decir algo, pero me daba miedo enfrentar la situación, porque no sabía qué sorpresa me podía encontrar de allá para acá. Y yo salgo en jeans, o sea, yo salgo en un t-shirt, o sea, absolutamente nada provocativa. Y yo creo que la sociedad se justifica mucho detrás de, bueno, si ella no saliera en shorts, entonces no pasa nada.
pero no está en cómo se viste la mujer, está en la mentalidad de quien lo hace. Qué rica que están más chiquitas. Reina, ven para acá, si quieres yo te llevo. Te ves flaquita, dime dónde vas. ¿Cómo es? Esa es la difícil. Recientemente se viralizó un video de la comunicadora y ex Miss República Dominicana, Larimar Fiallo, en donde desde su vehículo se le puede ver filmando a un agente de la orden vial poniéndole una multa y supuestamente irrespetándola dentro de su auto mientras hacía sus labores. Mucha gente dijo, si hubiese estado bueno el tipo, que sé cuánto. Es que aquí lo que se criticó no fue que me multaran porque acepté la multa. Aquí no se criticó el físico de la gente ni nada de esas trivialidades. Aquí se criticó la forma en la que él rompió el protocolo de abordarme como ciudadana sola en mi vehículo. Bien. Y no solamente mujer, cualquier tipo de ciudadano. Cualquier tipo de ciudadano, hombre o mujer, que sea abordado de una forma que no es el protocolo, se le está violentando un derecho. ¿Cómo respetamos a una ciudadana si la paramos y le decimos con lo buena que usted está? La comunicadora indica que estuvo en el auto con el celular en la mano mientras atendía una llamada en su carro. Además, comentó en un video, ahora eliminado, que la gente la detuvo y mientras le solicitaba su documento de identidad, mencionó la buena que tú estás, sintiéndose irrespetada por él mismo. Yo estaba hablando por mi celular en la rotonda del Nacional de Arroyo Hondo. Yo tenía el celular en la mano izquierda, encima de mi muslo izquierdo. El carro tiene el sistema de sonido y obviamente si tú estás afuera tú te das cuenta que yo estoy hablando con alguien porque estoy hablando. Me detuvieron por el uso del celular. La ley dice que tus dos manos deben estar visibles. Tú tienes que tener el uso de tus dos manos a todo tiempo. Y cuando el muchacho me detiene, inmediatamente yo bajo la ventana. Su primera reacción, como tú dices, quizás se impresiona o lo que sea, me dice, con lo buena que tú estás, te voy a tener que multar. ¿Cómo estaba vestida? Con ropa de gimnasio. Yo tenía una licra, correcto. Okay. Yo acababa de salir del gimnasio. Sí. Sí, pero ya está explicando. Adelante. Bueno, yo llamé. Sí, adelante. Sí. Entonces, él me dice eso. Yo inmediatamente le digo, pero no me digas eso. No me digas eso, dime por qué tú me paraste. Le doy la oportunidad, le digo, no me digas eso, porque veo que es un muchacho joven. Me dice, te estoy parando porque estás hablando por el celular, me cita la ley. Y yo le dije, sí, yo la conozco, efectivamente, en menos de 40 segundos él tiene mi documento en la mano. Y le digo, ponme la multa. Y me dice, tú que estás tan buena, que está bien montada, continúa diciéndome eso. Yo le digo, pero no es la forma de dirigirse a una ciudadana. Ponme la multa. Incluso en el video se ve que yo le digo que me ponga la multa 2 veces. Seguido de eso, comunicó en sus redes sociales que pidió a los superiores de la gente que se le asegure su trabajo, aunque la irrespetara. Además indicó que nunca se opuso a la multa como muchos usuarios le comentaron. Obviamente los usuarios crearon un nuevo debate en las redes. ¿Se trata de acoso o un simple piropo? Muchos estuvieron a favor de la gente por no irrespetarla, mientras que otros levantan bandera para llamar la atención sobre el acoso callejero que sufren las mujeres dominicanas a diario. Evidentemente me sentí acosada. Claro que sí. Lo que pasa es que aquí decir acoso es levantar llamas en el infierno. Los que te inviten a abonado, al típico abonado. Lo que pasa, lo que digo es que cuando una mujer en el día de hoy utiliza la palabra acoso, abuso, no sé qué, sobre todo en una sociedad que es mayormente machista, pero sobre todo que falta muchísima educación con respecto a lo que es la posición de vulnerabilidad de la mujer, ya tú sabes, ya tú eres una feminista, ya tú eres una sensible, ya tú eres todo eso. Pero el punto es que estamos hablando de una figura de la autoridad, un agente que tiene mis documentos en la mano, que me tiene retenida en una esquina, porque tú sabes que ellos se paran enfrente de ti, tú no puedes avanzar. Yo estoy en una situación, obviamente, donde estoy tratando de ser fiscalizada, admito mi culpa, mi responsabilidad en todo momento, pero el muchacho se niega a ponerme la multa. Oye, y me sigue hablando. Está impresionado, es una figura de los medios. Y se acepta. Ahora, hay mil formas de decir las cosas que no sean esas.
Es muy penoso y da cuenta del atraso de nuestra sociedad en materia de género algunos comentarios desagradables proferidos hacia Larimar, como si ella y no el agente fuese el culpable. Yo no pretendo que la gente tenga la misma opinión que yo cada vez que yo hablo la boca, porque definitivamente soy fanática de la diversidad de criterios. Entiendo que las redes sociales no son la vida real tampoco. Creo que en las redes sociales la gente está esperando que alguien se tropiece para meterle con todo y quizá ahí desbordar cualquier tipo de inconformidad que tenga con su propia vida. Yo acepto los ataques, yo lo acepto. Hoy me tocó a mí, como te ha tocado a ti, como le ha tocado quizá a cualquier miembro de este programa. Yo los acepto porque para mí lo que hay detrás tiene muchísimo más valor. Tiene más valor que ese muchacho sea una mejor persona mañana. Tiene más valor que otros agentes vean eso y decidan no hacerlo. No porque la gente crea que yo sea rica, lo cual creo que en cierto sentido pudo quizás jugar a mi favor, que el agente piense que yo soy una persona de dinero, lo cual no soy. Porque probablemente a una muchacha de escasos recursos los halagos hubiesen sido en otro tono. Porque es una figura todavía de más autoridad. Deja que el señor pase, que está... Si bien es cierto que el hombre se cree más fuerte por el hecho de poder piropear a una mujer, indiscriminadamente convirtiéndola en una práctica de acoso callejero y creyendo que tiene más poder sobre la hembra al hacerlo, no es menos cierto que algunas mujeres se sienten hermosas, que llaman la atención y a la vez se sienten más mujeres cuando reciben este tipo de piropos, convirtiéndola en una práctica social aceptable y permitida por la persona agredida. El derecho de toda persona de ser respetada y de poder caminar en la calle sin miedo a ser acosada o violada es un derecho humano, por lo que tenemos que comenzar a trabajar desde las familias y desde la sociedad para que estos comportamientos se puedan erradicar. Es necesario poner un alto en este panorama y cambiar la historia, y para eso lo necesitamos a todos. Es momento de una pausa comercial y al retornar continuamos conversando acerca del acoso sexual en nuestro país. Distinto a otras partes del mundo donde hay un esfuerzo efectivo del desmonte progresivo de las prácticas arcaicas de ejercicio de poder, en la República Dominicana se mantiene la proliferación del respeto por objetivo y no necesariamente por méritos. Esto es, según el modelo ecológico de estudio de agresión sexual, uno de los elementos de riesgo más importantes al momento de atacar al mencionado mal. El acoso sexual en hombre o mujer es un requerimiento indebido sexual, ya sea verbal, físico, por diferentes medios, de manera visual, de manera auditiva, con mensajes de voz o mensajes escritos, notas. Todo eso son requerimientos de una manera velada para poder tener alguna intimidación a la persona, ya sea hombre o mujer. Adiós, rubia. ¿Y esto qué le pasa? El acoso sexual puede definirse como insinuaciones sexuales, solicitud de favores sexuales u otros contactos verbales o físicos de naturaleza sexual no deseados ni queridos que crean un ambiente hostil y ofensivo. También puede ser visto como una forma de violencia contra las mujeres y los hombres, que también pueden ser objeto de acoso sexual, y como tratamiento discriminatorio. Una parte clave de la definición es la palabra no deseado. Por lo tanto, si empezamos a pensar un poquito en ejemplos, pues podríamos decir que un acoso sexual, refiriéndonos de nuevo a que se da entre pares, puede ser entre amigos, entre colegas, entre pareja, el esposo, la esposa o el novio o la novia, en donde, volvemos a repetir, no hay esta jerarquía. La idea es simple. Según este modelo, el individuo es afectado directamente por sus relaciones inmediatas en el contexto de la comunidad a la que pertenece y bajo la protección o ausencia de la sociedad de la cual es parte su comunidad.
Desconstruyendo este esquema, cuando la sociedad, que puede ser el gerente de una empresa, los padres en una familia o el Estado, no suministra el apoyo y la protección necesaria al individuo, tanto sus relaciones primarias como la comunidad pueden, en caso de riesgo, tornarse altamente tóxicos, consecuencia de la falta de inacción de quienes tenían la posibilidad de aportar. El acoso sexual es una forma de coerción sexual basada en el poder del acosador sobre algún aspecto de la vida de la víctima y es una conducta que no necesariamente involucra fuerza física. Este término implica la ejecución de conductas que superficialmente aparentaban ser sexuales, pero que de hecho constituyen un ejercicio de poder que afirma el rol sexual de la víctima por encima de su función como persona. Que es interesante porque aunque en el acoso no hay una relación jerárquica, el acosador claramente al no verlo como un igual, no verlo como otra persona, otro sujeto, sino simplemente una excusa para su propio placer, ahí hay un tipo de violencia bastante profunda que puede llegar realmente a lastimar a quien es visto así, como una cosa, como un simple objeto de satisfacción para otro y no como alguien que tiene intención, deseo, falta de deseo, historia, sentimientos, entre otras. Entonces, qué bueno que este tema se ha puesto sobre la mesa. Es importante que nosotros nos detengamos a reflexionar sobre él. El acoso sexual puede adoptar una variedad de formas, incluyendo tanto la violencia física como las formas más sutiles de violencia como la coacción, forzar a alguien a hacer algo que no quiere. Puede presentarse como acoso a largo plazo, repetidos chistes sexuales, invitaciones constantes no deseadas para acudir a alguna cita o flirteo no deseado de naturaleza sexual. Y puede ser un incidente aislado, tocar o acariciar a alguien de manera inapropiada o incluso el abuso sexual o la violación. Es una situación que afecta a ambos sexos definitivamente y es un proceso que puede ser verbal, físico y psicológico y que afecta las vidas de los estudiantes en diferentes formas. Asume que cuando las mujeres dicen que no, quieren decir que sí, o sea, que solamente se hacen las difíciles. Esta es una cifra muy alarmante que refuerza lo que es la violación sexual. El acoso sexual es un comportamiento que se relaciona directamente con el sexo de la persona que está siendo acosada. Por esta razón, puede ser visto como discriminatorio. Es importante destacar que el acoso sexual no es lo mismo que flirteo o una relación mutuamente acordada. Es una acción que no es deseada, que ofende y angustia y puede, en algunas situaciones, ser física y emocionalmente peligrosa. La víctima puede sentirse intimidada, incómoda, avergonzada o amenazada. Y muchas veces es un tema de conciencia, ni siquiera es un tema de que lo voy a hacer porque te quiero hacer daño. Es muchas veces el hecho de que me crié en una sociedad bajo unos niveles de cultura que no me permitieron darme cuenta que te estaba haciendo daño, porque me crié en lo normal y somos totalmente conscientes de esos problemas. Estamos de acuerdo con que no necesariamente lo haces o lo hacen por hacer maldad, muchas veces es por la misma presión social de que tengo que mostrarme como el macho. Según un estudio realizado por la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 68.8% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado de algún tipo violencia a lo largo de toda su vida y más de la mitad, del 51.9%, ha experimentado en espacios públicos. Este estudio presenta datos relevantes, números y porcentajes que nos incluyen a muchas de las que hoy estamos reunidas aquí. Recordemos que somos más que cifras y que cada dato presentado aquí significa miles de mujeres residentes en el país que han padecido violencia en espacios que deberían ser seguros para ellas. Cada cifra significa una mujer que va a su trabajo con miedo a quedarse sola con algún compañero, con algún jefe. Significa también niñas que temen caminar por las calles de su comunidad, ya sea de niña o de noche, de día o de noche, o que decide quedarse en casa en vez de practicar algún deporte en los centros deportivos de su sector.
Y es que el acoso sexual siempre ocurre bajo el contexto social posibilitador, presente en la idiosincrasia de nuestro pueblo, donde los valores y normas formales e informales aceptan la violencia como forma del comportamiento normal, incluso a veces viéndose como un gesto de interés y no como una instrucción innecesaria. Todo esto se consolida cuando evaluamos que en la República Dominicana existe una distribución asimétrica del poder, lo que por definición tiende a ser un catalizador de relaciones tóxicas donde los sujetos realmente asumen conceptos y preceptos errados que luego permean desde niños al comportamiento del individuo, que depende de la construcción histórica generadora de comportamientos típicos y naturales. Aplicando a esto la teoría del ecosistema, nuestra sociedad tiende a evitar identificar estos indicadores de abusos, a veces restándoles valor en el aspecto individual, entendiendo que es algo que ocurre comúnmente y que incluso son de esas barreras que cada ser humano debe aprender a superar, promoviendo que revictimicen a la persona afectada y que las prácticas se mantengan. Se puede dar cuenta de muchas formas. Primero, ¿cuál es el tipo de relación que usted tiene con esa persona? Dependiendo de la forma como le trate, usted se puede dar cuenta si es un acosador, si es una persona que permanentemente le está asediando, le está invitando, le está diciendo palabras oeces o palabras de doble sentido, o le hace invitaciones raras, o le hace llamadas extrañas. Todo ese acoso pertenece a una serie de intimidaciones que ayudan a la persona a sentirse supremamente mal. Intimidada, agredida, acosada, invadida. Eso es parte de lo que es el acoso sexual. En nuestro país se ha intentado simplificar la figura del acoso sexual, asimilándola al tipo penal contenido en el artículo 330 del Código Penal como agresión sexual. En República Dominicana, que tenemos una legislación que, aunque fue modificada en el 1997, prevé que el acoso sexual solamente ocurre cuando hay una orden, una amenaza, un constreñimiento que tiene que ver con favores sexuales hechos por una autoridad en abuso de sus funciones. Eso significa que no habrá acoso sexual entre compañeros de trabajo, que no habrá acoso sexual, Pero por ejemplo. puede haberlo. No, pero por supuesto que lo hay. Y por supuesto es una situación que pone en una incomodidad particular. A veces se tiene que ir la persona porque no le creen. Por supuesto, el acoso sexual, por ejemplo, en el lugar de trabajo, que es también muy común. Si se da entre pares, no habrá acoso sexual. Es más, la ley es tan ambigua que no podríamos decir, inclusive, o sería difícil sostener inclusive, que el acercamiento que hace un hombre, inclusive del tipo físico, ese hombre que se te pega por detrás, ese hombre que te habla así de indignante, no pudiera ser considerado como una agresión sexual. No. Es que la agresión sexual en República Dominicana, siempre tiene que ser una persona de autoridad. Para que sea acoso sexual. Para llegar a agresión sexual tiene que haber un acercamiento mucho más allá de lo que ya hoy nosotros pensaríamos como impensable. Jamás quiera una mujer tratar de darle un beso, no sería una agresión sexual en República Dominicana. De acuerdo con datos del 2021 de ONU Mujeres y la OMS, 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia física o sexual en su vida. Al igual que como el COVID-19, detectar a tiempo estos casos es vital para evitar que lleguen a las últimas consecuencias, que en el caso de la violencia serían los feminicidios inclusive. El tema tiene que ver con que la pandemia de COVID-19 ha golpeado de muchas maneras al mundo, pero particularmente, según la Organización Mundial de la Salud, está perjudicando a las mujeres. Esto tiene que ver con un informe especial, el más importante que ha realizado este organismo con sus aliados en torno a la violencia contra la mujer. Hablemos de violencia física como sexual. El tema es que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida, y esta situación se ha visto agravada durante la pandemia de COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de COVID-19 ha aumentado aún más la exposición de las mujeres a la violencia como resultado de las medidas de bloqueo y confinamiento, así como la interrupción de los servicios de apoyos vitales que se realizan en muchos países. Es momento de pausar y al regresar profundizaremos sobre el aumento de denuncias de acoso laboral en las instituciones públicas y por qué tantas mujeres callan y no denuncian este flagelo.
En la justicia dominicana son pocos los procesos judiciales en curso por acoso laboral que, a pesar de ser frecuentes, no pasan de un buen boche o advertencia, y las víctimas difícilmente accedan a judicializar ante esas agresiones. Las mujeres son las más asediadas sexualmente en el ámbito laboral, sin dejar de mencionar los casos que afectan al género masculino. Porque hay que entender que esta parte de la agresión sexual es de ambos lados, porque todo en la vida es igualitario, todo en la vida es equitativo. Entonces, así como hay hombres que sufren agresión y violencia, así hay mujeres que reciben agresión y violencia. Indiscutiblemente, las mujeres son las que reciben la mayor carga, pero eso no quiere decir que hay hombres que están ajenos a la situación. Yo trabajaba fin de semana, pero necesitaba trabajar de 4 horas, o sea, toda la semana, porque no me alcanzaba el sueldo, porque yo me pagaba la universidad. Entonces yo le comenté a él la situación de que si por si acaso existía una vacante, él me avise para hacer los trámites correspondientes. Y él me dijo como que, mira, hay una vacante que se va a abrir justo para la próxima semana, está entre un chico que lleva 1 año aquí y tú, pero tú eres más antigua de código. Y yo le dije como que, bueno, muchas gracias, me avisas qué tengo que hacer. El punto es que entré de una a esta vacante, pese a que llevo 1 semana en ese local. Creo que a raíz de eso, de haber aceptado su ayuda, que yo lo tomé de una forma muy solidaria, él pensó que ya tenía otras atribuciones. Porque a partir de ese momento, las cosas empezaron a ser un poco más invasivas. Invasivas en el sentido de que ya no era la típica de como, estás bonita, sino como que, qué guapa, qué bien te queda el pantalón del trabajo, qué te hiciste hoy, si yo fuera más joven, si yo no estuviera casado. En las áreas de trabajo, el acoso sexual podemos asimilarlo a una conducta atípica no deseada, molestosa, de naturaleza sexual, que hace que la persona que la recibe se sienta incómoda, a veces temerosa, y cuyo asedio podría transformarse en timidez o desconcentración del trabajo. En la República Dominicana, el actual Código Penal Dominicano castiga esta práctica incómoda en su artículo 333, párrafo 2, cuando dispone que constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual realizado por una persona, hombre o mujer, que abusa de la autoridad que les confiere sus funciones, y establece penas de 1 año de prisión y multa de 5.000 a 10.000 pesos. Las mujeres víctimas de acoso y según la gravedad del hecho pueden también disponer de lo previsto por el artículo 333 del Código Penal Dominicano, que del mismo modo establece que toda agresión sexual que no constituye una violación se castiga con prisión de 5 años y multa de 50.000 pesos. De acuerdo a lo establecido en las normativas, debe generarse un clima de paz, y eso está establecido viene desde la Constitución Dominicana, esa relación laboral que debe existir entre empleador y el trabajador. Y cuando la ley se refiere a empleador, no solo es al dueño de la empresa, sino al gerente, al supervisor, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Código de Trabajo, es el representante del dueño de la empresa o de la empresa en la relación que tiene con los trabajadores de menor grado. Una agresión sexual puede ser tanto en su trabajo como en cualquier lugar y no necesariamente llega al grado de violación. Un acoso sexual puede ser enviarles mensajes de textos o notas sexuales, las peticiones de favores sexuales, comentarios o miradas sexuales, el acechamiento y observación consentida mientras usa el baño, o los tocamientos y acercamientos innecesarios, sorprenderla con contactos físicos e insinuaciones. Cuando se trata de la relación laboral, se debe denunciar. Cuando se trata de abuso, acoso sexual, por ejemplo, a los ancianos, también se debe denunciar a la policía. En el caso familiar, dependiendo de quién es, hay que llamarle la atención a la persona de una manera respetuosa. Y si no, contar con las personas con quien vive. Si es a un niño, por ejemplo, y el niño comenta, hay que confrontar al adulto y denunciar al adulto. Haciendo una comparación entre el acoso y las agresiones sexuales, ambas se encuentran estrechamente vinculadas según la gravedad de los hechos, teniendo en cuenta el modo, la forma, el lugar, el tiempo y los medios empleados. El acoso sexual
es una intimidación, una ofensa, es como un bullying sexual, donde la persona está amenazada, es donde se está pidiendo favores sexuales. No necesariamente implica tocar o violar o hacer el acto sexual, pero se usa la sexualidad como para intimidar, para ofender y para poner el poder encima. Y eso sucede mucho en ambientes de trabajo, en ambientes escolares, en ambientes hasta en la casa y en la calle. Para que estas situaciones constituyan delito de acoso sexual laboral para la persona que es víctima del mismo, esta acción debe ser de carácter desagradable, ofensivo y contra su voluntad, según lo establecido en la Organización Internacional del Trabajo. Estos tipos de conductas pueden ser humillantes para quien las sufre y podría construir un problema de salud que se traducen en nerviosismo y desconcentración, falta de sueño y ansiedad, traumas emocionales, estrés, depresión, sentimientos de baja autoestima, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales e hipertensión, cambios en el comportamiento vinculados al aislamiento y deterioro de relaciones sociales y laborales, aumento de la posibilidad de accidentarse por desconcentración, disminución de la productividad en la empresa, desmotivación, temor de hablar de lo ocurrido, temor a no ser escuchada en los centros judiciales, temor a la crítica de sus compañeros de trabajo, temor a no encontrar medios probatorios ni testigos que la ayuden, temor a ser mal interpretada, sensación de culpabilidad, temor a las represalias, temor a la pérdida de sus derechos adquiridos, así como sensación de inseguridad y de posible discriminación. Según datos de la encuesta experimental sobre la situación de las mujeres dominicanas, el 21.3% de las mujeres sufren violencia a lo largo de toda su vida en espacios laborales dominicanos. Las denuncias sobre el acoso laboral no son comunes en la República Dominicana por el temor a perder el empleo. Además, representantes del sector laboral entienden que en el país hace falta una legislación que contemple sanciones drásticas para los que incurran en esta práctica. Una vez se destapa una denuncia, es muy seguro que las relaciones laborales terminen. Entonces, el trabajador que está sufriendo este tipo de acoso no quiere decirlo para no perder su empleo. Expertos en la materia señalan que el acoso laboral debería tratarse en la modificación del Código Laboral que se hará en el país. Afirman que en el país debería existir un régimen de consecuencia mucho más efectivo. Y es que el acoso sexual es una práctica antigua en la administración pública que por lo general no es denunciada por las víctimas debido al poder e influencias que ostentan los victimarios en las instituciones. Uno de los casos en la memoria pública por presunto acoso laboral con fuertes consecuencias fue el del sargento mayor Annie Montero Montero, de 34 años, quien se quitó la vida de un disparo en 2018 luego de que supuestamente fuera víctima de acoso laboral por parte de un superior. La sargento se disparó en un baño de la embajada estadounidense. Que en cuanto a la versión que existe sobre el mayor policía Rudy Villar Tejada, quien funge como enlace entre la Policía Nacional y el Cuerpo Diplomático de Mención, las autoridades pudieron comprobar tanto en los cuestionamientos como en la inteligencia electrónica que aún no se ha establecido el supuesto acoso sexual hacia Annie Montero, como han afirmado los familiares ante los medios de comunicación. Aunque los reportes de la Policía Nacional concluyeron que Montero no reportó ninguna situación de acoso, la titular de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría, en ese entonces, Andrea Camacho, alertó que de las 70.000 denuncias por asedio que se recibían al año, un 20% correspondía a acoso laboral. Varias organizaciones sociales del país manifestaron su preocupación por los casos de acoso sexual que se han producido en varias instituciones públicas en la actualidad, sin que los representantes del gobierno ofrezcan respuestas contundentes a las víctimas. Hay que romper el mito de que todo lo que es violencia viene de arriba para abajo. Eso no es verdad, también se da de abajo para arriba. Incluso pónganse a pensar estas instituciones donde nombran un nuevo incumbente, una institución donde hay corrupción. Viene el nuevo incumbente y quiere transformar todo. ¿Qué hacen los de abajo que están acostumbrados a la corrupción?
buscan la manera de desacreditar al nuevo incumbente. Ponerle zancadilla y ellos no son los que dirigen. Entonces, ya eso es un mito, creer que lo que es violencia viene siempre de arriba. No, se da de abajo para arriba. Señor, en terapia yo he tenido gente que lo dice. No, el problema mío es que yo tengo que demostrarle a esa mujer, bajándole el orgullito que tiene. El orgullito. ¿Qué es lo que se cree? Y hombres que se juntan en esquina y que te dicen, esa me la doy yo. En febrero del año 2021 fue cancelado y apresado el director en Santiago de la Dirección General de Aduanas, Antonio Gómez Díaz, a quien el Ministerio Público le imputó por delitos sexuales luego de denuncias de varias mujeres. También, en febrero del año pasado, luego de varias denuncias de acoso sexual, José Altagracia Sánchez renunció como rector del ITSC. El 16 de abril del año 2021, Leonardo Faña salió de la cárcel de Najayo luego de que se le variara la prisión preventiva que le fue impuesta bajo la acusación de agresión sexual de parte de la exgerente financiera del IAD, María Isabel Flores. Mientras que el 23 de junio del año 2021, Salud Pública anunció la suspensión de Luis Espinal, director del Área 7 de Salud en Santo Domingo Oeste, acusado de lo mismo. Diversos juristas han abogado por la aprobación del Código Penal Dominicano que prevé sentencias más severas en los casos de abuso y agresión sexual en el país. Está prohibido a los empleadores, según el artículo 47 acápite 9 del Código de Trabajo Dominicano, que ejercer acciones contra el trabajador que puedan considerarse de acoso sexual o apoyar o no intervenir en caso de que lo realicen sus representantes. De ser aprobado el nuevo Código Penal Dominicano, este impondría sanciones aún más drásticas a las agresiones sexuales, ya que en su artículo 129 establecería que constituye agresión sexual todo acto lascivo o lujurioso cometido contra una persona con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño o por cualquier medio que invalide o anule su voluntad. Y en su artículo 137 establecería que las agresiones sexuales diferentes a violación y al incesto serán castigadas de 4 a 10 años de prisión mayor y multas de 4 a 10 salarios mínimos del sector público. De igual modo, en su artículo 142 establecería que constituye acoso sexual el acto de apremiar, perseguir, hostigar o constreñir mediante requerimientos, promesas, órdenes o amenazas a una persona cometido por otra que abusa de su posición de autoridad o jerarquía o de la función que ostenta o de cualquier situación ventajosa para obtener un favor sexual para sí o para un tercero. Y según su artículo 143, sería sancionado de 2 a 3 años de prisión y multas de 7 a 9 salarios. Atención a todos los legisladores, hay una necesidad de reforma de esa legislación para que se adecue a los tiempos, pero sobre todo para que pueda ser una protección integral de la mujer, que es generalmente la más vulnerable en estos casos. Hasta que la sociedad no enfrente la problemática con unidad, jamás podremos proteger a los que día tras día sufren este tipo de presión. El Estado debe mejorar sus políticas públicas. El Ministerio Público debe dar importancia a todo tipo de denuncias. Los compañeros de trabajo, los jefes, los administradores y los propietarios deben cuidar a los más vulnerables, especialmente en estos escenarios de relación con subordinación. Los padres, hermanos, amigos deben denunciar sin miedo todos los avances de este tipo. Desde nuestra plataforma hacemos un llamado para que, no importando que el agresor sea un alto funcionario o un importante empresario que genere beneficios mayores al daño individual a nivel económico o social, el acoso hay que denunciarlo. Gracias por acompañarnos en esta entrega tan importante de Frontal y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube como @Frontal con Laura Guzmán. Hasta una próxima entrega.